Bien, continuamos con nuestro curso. En la clase anterior habíamos hecho la cocina. En esta clase nos vamos a concentrar en modelar las sillas de la parte del desayunador. Por eso, cuando abran el archivo de esta clase, van a encontrar estas piezas así aisladas. Esto es el tope para tener una referencia de la altura. El tope de la parte de arriba que vamos a usar como base para el desayunador. Y el plano de referencia que nos va a ayudar a determinar el tamaño de las sillas. Si abro la imagen de referencia podemos ver que las sillas se parecen mucho a las sillas que habíamos hecho para la mesa del comedor. Tienen el mismo plieguecito, el mismo bordecito que vamos a solucionar de una manera similar, pero el cojín está partido en otro elemento que tiene que estar separado, que va a tener una costura también. Esta costura vamos a tratar de reproducirla. Además hay una etiqueta de la marca de la silla por acá. Y luego las patas de la silla, que son de aluminio, van a estar empotradas dentro del cojín, a diferencia de las patas de la mesa del comedor que estaban colocadas por fuera. Entonces, siguiendo la imagen de referencia 21, en este caso estoy en un zoom, siguiendo la información que tenemos en esta imagen de referencia, vamos a irnos dentro de 3D Max, nos vamos a ir a vista tope y vamos a empezar a crear nuestras sillas. Entonces, voy a crear un objeto, vamos a crear una caja, me voy a apoyar por acá, vamos a seleccionar primero el tope y presionar Alt X para ver mejor todo. Voy a apoyarme en una caja y voy a crear una caja siguiendo con una altura negativa, siguiendo más o menos la proporción del tamaño de las sillas que tengo por acá de referencia en el dibujo del plano. ¿Qué tamaño va a tener esta caja? Le vamos a poner 0.5 por 0.5 por menos 0.1, que puede ser un alto apropiado. Y luego esta caja la vamos a subir un poco hacia arriba para ver qué es lo que estamos haciendo. La altura final de este asiento es algo que vamos a determinar muchísimo después, pero por ahora lo que necesitamos es el asiento. Entonces, viendo la imagen de referencia de nuevo, regresando a la imagen de referencia, se puede ver que el espaldar es muy delgado y bien apoyado justo en la parte de atrás, y luego está el cojín como una pieza sola. Vamos a hacer primero el cojín de la pieza sola, es lo que estoy haciendo a partir de este momento, de esta caja. Entonces lo vamos a convertir en Editable Poly. Vamos a decirle a esta pieza que tenga un Turbo Smooth aplicado, que en un nivel de iteraciones de 2. Y luego vamos a regresar al Editable Poly, vamos a entrar al menú de Edge y con el Swift Loop vamos a empezar a editar, pero también le vamos a decir que nos muestre el resultado final. De esta forma vamos a poder ver exactamente cómo nos va a quedar el cojín. Las curvas laterales del cojín no son tan pronunciadas, por lo tanto la vamos a hacer ligeramente separados del borde. Las curvas en la parte de abajo son muy pequeñas, así que las vamos a hacer bien pegaditas al borde. Y luego la curva en la parte de atrás es ligeramente pegadita, pero la de la parte de adelante no puede ser tan finita. La vamos a hacer bastante más separada para que la curva sea mucho más suave. Y de esta forma ya tenemos la pieza del cojín como pieza base. Esta pieza del cojín necesita esa costura que nosotros deberíamos aplicarle. En este caso voy a seleccionar estos vértices, que creo que los puse muy atrás, y los voy a empujar un poco más hacia adelante para que la costura quede mucho mejor. Y me voy a ir a vista tope y voy a seleccionar todos estos vértices internos y los voy a escalar un poco entre sí para que la costura quede un poco mejor. Esta pieza es la que me está interesando porque quede mucho mejor ahora como la estamos viendo. Muy bien, perfecto. Hasta ahorita estamos muy bien. Necesitamos ahora el borde de la costura, pero a diferencia de la silla del comedor, esta costura está hacia adentro. Y podríamos lograrla utilizando el mismo truco de tomar una de estas líneas y convertirla en un spline y hacer que se vea, pero esa costura es por fuera. Estamos haciendo que se vea el cilindro del borde, como hicimos con el sofá. En este caso hay un truco muy particular que pueden usar para que esto quede mucho mejor. Entonces vamos a convertir esto en Editable Poly, pero antes vamos a respaldarlo por acá en caso de que nos haga falta. Y ahora esto lo vamos a convertir en Editable Poly y vamos a seleccionar estas aristas de la esquina. Voy a seleccionar estas dos y las lupeo. Se me están seleccionando también estas de abajo. Estas de abajo hay que eliminarlas porque no pueden formar parte de la selección. Pero ya que estamos en esto, vamos a seleccionar primero todos los bordes. En este caso sería este. Vamos a lupearlo también. Y vamos a irnos por acá y vamos a seleccionar este borde y lo voy a lupear también. Ok, como lo tengo lupeado, vamos a aislar la pieza temporalmente. Como lo tengo lupeado, pueden ver que tengo los segmentos hasta la parte de abajo. Entonces me voy a ir a vista lateral y voy a deseleccionar los que no quiero que participen, que serían justo hasta acá. Con Alt los deselecciono. No, vamos a deseleccionar por acá. Ahora sí, en el menú de segmentos los deselecciono porque no quiero que participen. Me estoy quedando únicamente con ese borde en la parte superior, toda esa junta. Y básicamente lo que voy a hacer es bajar esa junta para que se vea esa costura. Pero esa costura ahorita se está viendo muy fuerte. Por lo tanto, nosotros tenemos que aplicar un chamfer
el chamfer se está haciendo muy fuerte, lo voy a hacer mucho más pequeño. Se está partiendo ese segmento en dos, pueden verlo. Aquí me va a quedar un errorcito, pero esto es algo que podemos solucionar después. Yo voy a hacer que el chamfer sea más pequeño y que tenga dos niveles. Quiero que tenga un nivel justo en el centro y lo voy a aceptar. De esta forma yo voy a poder solucionar eso, pero aquí voy a presentarme o voy a tener el problema de estos vértices. Por lo tanto, como voy a tener que reparar todas las esquinas, voy a seleccionar en el menú de polígonos todos estos polígonos de la mitad y los voy a eliminar porque los voy a solucionar después con el Symmetry. Y de esta forma solamente tengo que resolver dos esquinas. Voy a presionar U en el teclado porque cuando me estoy acercando mucho a estos vértices va a ocurrir el Viewport Clipping. Entonces, si presiono U en el teclado, me voy a modo ortográfico y no voy a tener problemas con el zoom. De esta forma yo voy a poder seleccionar estos polígonos internos que me quedaron como resultado de ese daño y los voy a eliminar y voy a seleccionar estos vértices y clic derecho los colapso. Y estos vértices de aquí abajo, este se puede ir, control backspace, y estos dos clic derecho y los colapso. De esta forma esa pieza me queda cerrada y aquí me quedan quads, me quedan puras caras de 4 polígonos en cada extremo. Vamos a hacer lo mismo en la parte de atrás. Voy a seleccionar esto aquí, vamos a irnos a polígonos, selecciono estos 4 polígonos que están acá que no me hacen falta, entro en el menú de segmentos, clic derecho, lo colapso y estos que están aquí abajo, clic derecho y los colapso y quedan colapsados en un solo vértice. Y entonces ahora va a ser mucho más sencillo que yo pueda seleccionar esta pista interna, la loopé, y fíjense que ahora se hace todo el loop completo porque se ha hecho como un chamfer a partir de allí. Y entonces en perspectiva me voy a ir a perspectiva y ahora yo puedo tomar esta junta y la voy a bajar. Antes vamos a aplicarle el Turbo Smooth. Vamos a colocarle un Turbo Smooth a esta pieza para que quede mucho más suavizada. Pueden ver que ahora va a quedar mucho mejor. Pero esta junta la vamos a crear regresando al polígono, al menú de aristas. Esta arista que ya tenemos seleccionada, vamos a decirle que nos muestre el resultado final. Las vamos a ir bajando y a medida que yo la voy bajando pueden ver que aparece esa ilusión de costura que necesitábamos. Voy a apagar esto por acá y pueden ver que ahora la costura del cojín se ve hundida. Entonces hasta ahorita hemos logrado ese efecto. Yo la puedo hundir un poco más porque yo creo que con eso ya va a ser suficiente. Vamos a darle un nivel de detalle más para que esto se vea mucho más suavizado. El cojín se ve mucho mejor. Y lo que podríamos hacer ahora es con el Symmetry terminar de completar este asiento. Entonces me voy a presionar por acá, me voy a ir a Symmetry. Se hace la otra mitad del cojín. En este caso estoy teniendo problemas por acá. Recuerden no solucionarlo de esta forma, sino que el threshold lo vamos a poner mucho más chiquito. Lo vamos a poner en .001, a ver. Perfecto. Y con esto lo convertimos en Editable Poly. Confirmamos que todo es un solo elemento. Si me voy al menú del elemento, este es un elemento separado y este es un elemento separado. Estos vértices deberían estar unidos. Entonces me voy a ir a vista tope y voy a seleccionar todos esos vértices de la mitad y lo vamos a soldar. Pero en este caso, el soldar, fíjense que si yo aplico el weld, voy a crear estos pellizcos otra vez porque estos vértices están muy pegaditos entre sí. Ok, entonces un truco para este tipo de cosas es temporalmente editar el objeto como un objeto más grande. Entonces esto puede ser una solución. Voy a seleccionar todo el elemento y lo voy a escalar muy grande. Esto es una solución, lo escalo muy grande. Vamos a escalarlo con respecto a un punto central. Ahora sí, y lo ponemos muy grande, bastante más grande. Y ahora dentro del menú de vértices, cuando yo le aplique soldar, no voy a tener ese problema y ahora todo es parte de un mismo elemento. Si selecciono el elemento, pueden ver que todo es parte de un mismo elemento. Esa sería una solución. La otra solución, voy a deshacer un poco para regresar y tenerlo pequeño y esto roto en dos elementos, es a la hora de soldar esos vértices, irnos a la opción del Customize, irnos a la opción del Preference y tenemos por acá el sistema de las unidades donde tengo 3 decimales. Yo puedo tener hasta 5 decimales, por ejemplo. Y entonces a la hora de soldar por caja de diálogo yo tengo más decimales para indicar en base a qué distancia yo quiero que ellos se queden soldados. Entonces voy a colocar un 0.5, presiono Enter y pueden ver que se están soldando sin generar error. Acepto esta opción y ahora todo es parte de un mismo elemento. ¿Lo ven? Si toco un elemento, ahora todo es parte del mismo elemento. Ahora puedo regresar a Customize, Preference y en los decimales volver a colocar 3 porque a mí no me gusta utilizar tantos decimales. Y ya la pieza queda lista. El orden de los factores no altera el producto, ¿ok? Ustedes pueden trabajar en centímetros o en milímetros y en este caso hacer este truco de hacer el objeto mucho más grande o de activar más decimales para que los puntos de soldadura queden mucho mejor. Entonces voy a salir del modo aislado
En este caso ya me estoy encontrando con todo el resto del proyecto, así que voy a seleccionar este cojín otra vez, el tope y el plano de referencia. Voy a presionar clic derecho, Hide Unselected, para que se esconda todo lo demás, y ahora podemos trabajar y concentrarnos en esta pieza mucho mejor. Pueden ver que ahora como cojín está quedando mucho mejor, pero nos falta el espaldar. No tenemos el espaldar solucionado. Y vamos a hacerlo. Lo vamos a ir a vista tope. Voy a crear una caja por acá. Vamos a hacerla bien pequeñita, bien delgadita por aquí. Si queremos que tenga el mismo delgadito, que sería este, el delgadito, podemos colocarle .02 para que tengamos el mismo resultado. Bien, y luego a partir de acá el resultado o el proceso de modelado va a ser muy manual. Voy a convertir esta caja y la voy a dejar bien cerquita de la pieza de la parte de abajo. La vamos a convertir en editable poly y voy a seleccionar el polígono de la parte superior, lo llevo a la altura del cojín y a partir de allí creo la extrusión que me va a llevar hacia el espaldar. Todavía no sé cuál es la altura del espaldar, pero proporcionalmente, según la imagen de referencia, es casi el alto del cojín, quizás un poco más alto. Entonces si aquí, a esta altura en la que me encuentro, tengo la altura del cojín, quizás ponerlo un poquito más alto me va a dar un mejor resultado. Entonces hasta ahora todo esto está muy bien. Vamos a activarle el Turbo Smooth. Vamos a decirle al Turbo Smooth que tenga 2 iteraciones o hasta 3 iteraciones. Y luego nos vamos a regresar al Editable Poly, el menú de aristas con el Swift Loop y que nos muestre el resultado final para terminar de depurar este espaldar. Voy a agregar los Swift Loop donde los necesito, que serían en esos bordes. Ya se ven mucho mejor. En la parte de abajo voy a necesitar uno justo aquí al final. En la parte de arriba voy a necesitar uno justo por acá. Y luego están los laterales donde voy a necesitar uno aquí en el borde y otro por acá en el borde. Clic derecho, ese sería mi espaldar. El espaldar necesita un arqueado o tiene que tener una deformación que tiene por acá. Aquí se hace un poco más ancho y aquí no, es algo que tenemos que hacer. Entonces voy a seleccionar todos estos segmentos que tengo por acá en vertical. Los voy a conectar para que aparezca un nivel de detalle. Voy a apagar que me muestre el resultado final. Este es el nivel de detalle que tengo allí. Y aquí lo que voy a hacer es conectar esto otra vez para tener estos puntos centrales que me van a ayudar a darle forma a este espaldar. Por ejemplo, yo voy a tomar todos estos vértices y los voy a desplazar ligeramente hacia afuera, pero los centrales los voy a desplazar ligeramente hacia afuera también con los de arriba. De esta forma creo el arco del espaldar para la espalda y se parece un poco más a la imagen de referencia. Voy a entrar al menú de polígonos, voy a seleccionar todos los polígonos y le voy a quitar todo el suavizado posible, todo el auto smooth. Voy a regresar al turbo smooth y veo que como espaldar está quedando muy bien, pero debió haber quedado un poco más redondeado por acá. Y eso lo podemos solucionar regresando al editable poly, seleccionando cada uno de los loops y editándolos. Por ejemplo, yo voy a seleccionar este loop completo, lo loopeo y lo puedo desplazar un poco más en este sentido para que se separe más del borde, y este lo loopeo y lo separo más del borde. Lo mismo puedo seleccionar este lo loopeo y lo voy a separar más del borde. Y este lo loopeamos y lo separamos más. Luego me voy a vista frontal o en vista lateral, donde también podemos hacerlo, y voy a seleccionar este. Aquí sí quiero que me quede más definido, así que no lo voy a bajar tanto, solo un poquito. Y en la parte de abajo sí quiero que quede muy definido. Vamos a ver el resultado final ahora. Me voy a perspectiva y como espaldar está muchísimo mejor. Creo que puede mejorar aún esta curva, pero recuerden también que nosotros vamos a tener por aquí una extrusión. Entonces voy a presionar F4 y puedo ver que esta malla es muy densa, así que la voy a bajar a 2 niveles, donde va a ser más que suficiente para el resultado que necesito.
partir de aquí recuerden que nosotros vamos a sacar el resto de los pliegues. Entonces yo voy a convertir esto en Editable Poly. Y ahora vamos a seleccionar esos pliegues. Voy a seleccionar este polígono que tengo por aquí central y con Shift selecciono toda esa pista completa. A ver, con Shift, toda la pista completa y luego con Control agrego este y con Shift vamos a seleccionar toda esa pista completa que no se me está seleccionando acá. A ver, Control aquí. Oh no, ¿saben qué? Creo que es más cómodo seleccionar esta misma arista, la lupeamos y luego con Control entramos al menú de polígonos y ya se seleccionan todos esos polígonos que están perteneciendo a ese loop completo. En la parte de abajo yo no voy a querer esos polígonos hasta acá. No quiero que ese pellizco con ese pliegue del asiento me llegue hasta aquí. Estos inferiores tampoco van a hacer falta. Estos inferiores aquí tampoco van a hacer falta. Y los estoy quitando de esta forma para que luego sea más fácil quitar todo el inferior completo hasta acá. Muy bien, tengo ese borde justo hasta allí, es exactamente lo que necesito. Yo creo que esto va a quedar mucho mejor. Lo vamos a extruir. Lo vamos a extruir de forma local. Vemos que la extrusión es muy fuerte, por lo tanto me voy a ir a vista frontal y quiero que sea mucho más pequeña. Vamos a hacerlo más pequeño. Bastante más pequeñito porque solamente quiero que se vea el gesto allí. Y lo voy a aceptar. Y otra cosa que voy a hacer es regresar al menú de aristas y voy a seleccionar esa misma arista central que ya está seleccionada justo allí. Y la voy a desplazar un poco hacia arriba. Si me voy a vista lateral, perdón, vista frontal, esa misma arista la voy a desplazar un poco hacia arriba. Y luego voy a deseleccionar todos estos vértices o todas estas aristas que tengo de este segmento por acá, justo hasta acá, y estas las voy a desplazar un poquito más hacia afuera. Deselecciono las de este lado y estas que se metieron hacia adentro, las voy a desplazar un poco más hacia afuera en este eje. Aquí ya las desplacé mucho, vamos a colocarlas más hacia adentro, Control Z, ahí. De esta forma el borde me está quedando un poquito más degradado, más picudito. Si me voy a perspectiva lo vamos a ver. Ven que me está quedando de una forma como un poquito más picudita allí, justo en el borde. ¿Ok? Y de esta forma ya tengo el efecto allí en la silla. Entonces tenemos que ahora suavizarlo. Si quieren suavizarlo yo puedo colocar un Turbo Smooth. Vamos a ver cómo va a quedar con el Turbo Smooth. El Turbo Smooth me está suavizando toda la pieza, incluyendo este borde, y se está viendo mucho más suave, pero también me está quedando más densa. El problema de que me quede más densa realmente no es grave porque es algo que necesito para que la silla quede con más detalle. Y luego está el tema de esta unión acá donde yo voy a colocar esto un poco más hacia adentro. Y luego tengo que solucionar esta arista con estos vértices que me están creando como un pellizco acá en la parte de abajo. Voy a regresar al Editable Poly. Voy a regresar a ese único segmento central. Lo voy a seleccionar, lo voy a lupear completo. Y voy a deseleccionar las piezas que no quiero editar, que serían esos bordes. Todos estos bordes. Y deseleccionar estos bordes también de esta sección hasta aquí. Y luego deseleccionar todos los que están en la parte superior porque no me van a hacer falta. Y de esta forma me estoy quedando únicamente con los de la parte de abajo. Le voy a decir que me muestre el resultado final. Y voy a bajar ese borde un poco para que esa línea o esa junta en la parte de abajo no quede tan fuerte. Que se vea esa costura pero que no se vea tan fuerte, tan hundida hacia adentro como se estaba viendo. Entonces aquí voy a decirle que no me muestre el resultado final. Lo voy a empujar un poquito hacia arriba. Y vamos a ver cómo se ve con el Turbo Smooth. Y pueden ver que ahora ha quedado muchísimo mejor. Entonces como pieza ya está lista. Como espaldar de la silla ya también están listos. Se parece mucho a la imagen de referencia. Ustedes si quieren pueden ajustarlo un poco más y tener estos pellizcos para que se vean mucho mejor. Me falta el tema de las patas, pero son muy sencillas porque son cilindros. Y luego es una media barrita, o es un medio cilindro, o es una caja turbo esmuteada con un cilindro por acá. Entonces vamos a hacerlo, me voy a ir a vista tope. Y vamos a hacer las bases, voy a crear las patas, perdón. Vamos a crear un cilindro por acá. Y lo bajamos con altura en negativo. Vamos a tomar ese cilindro y lo vamos a colocar bien cerca de la silla en la parte superior. Voy a presionar F4. Y lo voy a colocar hasta que haga clic o entre dentro de la geometría de esa pieza. Y lo acerco un poco más hacia el borde. De esta forma ya queda empotrado dentro del cojín. Ahora voy a seleccionar todos los segmentos que tienen vertical y los voy a eliminar y voy a convertir todo esto en Editable Poly. Y voy a seleccionar todos estos vértices y los voy a bajar hasta que me lleguen casi a la parte de abajo, donde voy a hacer la pieza para la gomita de la silla, donde voy a seleccionar ahora todo este polígono de la parte de abajo y lo voy a extruir en un valor en 0 y manualmente yo muevo esa extrusión. Sí. Muevo esa extrusión hacia la parte de abajo. La llevo justo hasta acá,
hasta que me haga contacto con el plano. Recuerden que el piso o el nivel de suelo, la madera está por encima de esto. Pero lo único que me interesa de esta pieza, porque este cilindro incluso ya lo puedo borrar en la parte de abajo, es todo este aro, toda esta pieza de este aro, que yo le voy a hacer un detach como un elemento. Quiero que sea un elemento aparte. ¿Ok? Y voy a presionar OK. Entonces ahora tengo esta pieza. Vamos a seleccionar todos estos polígonos. ¿Saben qué? Ni siquiera le vamos a hacer un detach normal, para que sea un nuevo elemento aparte. Y luego le voy a aplicar un shell. Le aplicamos un shell por acá. El shell se hace muy fuerte. Queremos que sea más delgadito. Lo puedo convertir en editable poly. Si quiero que quede mucho más definido, entonces voy a agregar un Swift Loop justo aquí en el borde superior. Y otro aquí en el borde inferior. Y de esta forma, cuando yo aplique un Turbo Smooth, esa pieza me va a quedar mucho más suavecita. En la parte de adentro no me está quedando suavecita porque también tendríamos que aplicar Turbo Smooth, un Swift Loop, perdón, aquí en el borde de la parte superior y aquí en el borde interno y en el borde interno de la parte de abajo también, para que el suavizado quede mucho mejor el de esa pata en la parte de abajo. Yo puedo regresar al editable poly, puedo escalar un poco esto hacia afuera. Vamos a escalarlo en el eje X y Y un poco nada más. Vamos a seleccionar todas las aristas y las escalamos un poquito más hacia afuera, no mucho. Y cuando lo turbomuteemos nos va a quedar la pieza, perfecto. Voy a afectar el punto de pivote. Lo voy a centrar. Me está quedando mucho mejor. Voy a escalarlo un poquito hacia arriba. Y eso sería la base de ese soporte de esa pata. Entonces lo voy a convertir en editable poly. Voy a presionar clic derecho, attach. Voy a agregarle el cilindro. Y ahora vamos a hacer las 4 patas. Esta sería una pata. La llevo para acá y la clono como copia. Y luego seleccionamos estas dos y las clonamos hacia afuera como copia. En el caso de estas patas en la parte de afuera, ellas están entre el espaldar y este borde. Ellas deberían ir justo aquí en el medio. Según la imagen de referencia sería aproximadamente por allí. Me falta el cilindro que los conecta y las barras lateral por acá. Vamos a irnos a vista lateral, donde podemos hacer ese dibujo con un rectángulo. Creo que sería lo más sencillo. Vamos a hacer un rectángulo pequeño por acá. Le decimos al rectángulo que tenga radio, para darle un poco más de radio. Y en la interpolación no necesita tantos detalles, con 3 es suficiente. Estas curvas no tienen por qué quedar perfectas. Esto lo vamos a extruir. Vamos a agregarle por acá un modificador de extrusión. Y en perspectiva vemos qué valor tiene de extrusión. El valor es muy pequeño porque es 0. Vamos a aumentarlo un poco más. Lo voy a colocar dentro de la pieza. Y lo voy a llevar hasta que me haga fin con el resto de la pieza. Como sigue siendo un rectángulo, yo puedo ajustar sus propiedades. Entonces puedo indicarle que quiero que tenga menos alto y quiero que tenga el borde del radio sea más pequeño y además que tenga menos espesor, menos altura. Ya se parece un poco más a la de la imagen de referencia, pero además las patas de referencia de la imagen están un poco más abiertas en la parte de abajo. Entonces ahora sí necesitamos la altura final de esta silla. Yo voy a seleccionar ambos espaldares y los voy a poner un poco más hacia arriba. De esta forma ya se parece un poco más a la altura final de la imagen de referencia, quizás un poquito más bajito. Y voy a convertir esto, voy a presionar Attach. Vamos a convertirlos todos en un solo elemento. Seleccionamos todos los vértices superiores y los movemos hacia arriba hasta que hagan contacto con la silla. Y luego estos inferiores los vamos a separar un poco. Yo los voy a desplazar en el eje X. Vamos a presionar clic derecho. En el eje X yo los voy a desplazar menos 0.05 centímetros para que se abra un poco más hacia afuera. ¿Saben qué? Voy a deshacer. Quiero que sea menos 0.03. No quiero que sea tanta la inclinación. Y aquí que sea 0.03. ¿Ok? Ya como tenemos esa inclinación y la posición de esas sillas, entonces es mucho más fácil ubicar esta pieza y decirle cuál va a ser el valor final de esa extrusión. Además de la posición, porque creo que debería estar un poco más arriba para que tú puedas... No, un poquito más abajo, para que puedas apoyar los pies allí. Con Shift clono esto hacia acá como copia. Ya tendríamos esa otra barra en la parte de atrás y me faltaría el cilindro justo acá. Entonces vamos a hacer el cilindro. El cilindro lo hacemos con el autogrid, nos apoyamos en esta cara, lo extendemos, lo metemos un poquitico más y luego le vamos a decir a esa altura de ese cilindro que sea mayor hasta que haga contacto con la otra placa que tengo del fondo, el otro soporte. Y de esta forma ya tengo eso listo, quizás darle un poquito más de radio para que tenga un poco más de presencia y centrarlo mejor. Entonces, como silla del desayunador ya se parece mucho más a la de referencia. Yo creo que me quedó muy grande el asiento, por lo tanto lo voy a escalar un poco hacia adentro.
para que me queden más pequeñas. Lo que me va a obligar a que yo tome estas patas y las haga más pequeñas. Entonces voy a seleccionar las patas, voy a presionar Attach, voy a agregar todos los elementos de los soportes de la parte inferior. Y como ahora creo que la silla tiene una mejor proporción, entonces voy a escalar todo esto. Vamos a escalar todo esto un poco hacia el centro, vamos a afectar el punto de pivote, lo vamos a centrar y le vamos a decir que se vaya al nivel 0 para que quede en la base. De esta forma, escalar la silla en el eje X y Y, todavía no voy a cambiar la altura, va a ser mucho más cómodo. Y luego la altura, manualmente, si voy a seleccionar estos vértices y los voy a empujar hacia arriba, y la silla me va a quedar mucho mejor. Yo puedo seleccionar ahora todo esto y cambiar la altura de esos soportes, colocarlas aproximadamente por acá. Y creo que ya con eso tenemos las sillas del desayunador. Quizás poner esto un poco más arriba. Vamos a ver la imagen de referencia. Tenemos todos los detalles que necesitamos. Nos faltaría la etiqueta. Ustedes si quieren pueden hacer la etiqueta. Yo en mi caso no la voy a hacer. Voy a seleccionar esto por acá. Y ahora con esta silla yo clono para acá. Ah, no es parte del mismo bloque. Vamos a seleccionar las bases y presionamos clic derecho. Y agregamos los dos cojines de la parte superior. Y con Shift vamos a clonar para acá. Y tenemos ya el grupo de dos sillas. Y con Shift clonamos hacia acá. Y tenemos el grupo de todas las sillas. Y con esto ya terminamos el ejercicio de esta clase. Entonces presiono Alt X por acá, podemos ver el tope completo. Para que tenga un poco más de coherencia de lo que hemos hecho en el área de la cocina, vamos a cambiar el color y le vamos a poner el color de cocina. Y voy a presionar clic derecho, un Hide All y decirle que no, para ver todas las cosas. Y luego dentro del menú de capas, que recuerden que tengo en el otro monitor, voy a apagar las capas de plantas. Y de esta forma yo voy a poder revisar exactamente cómo me quedó el modelado de la parte interna. Y puedo ver que se ve muy bien. Se parece bastante a la imagen de referencia. Los espaldares quizás podrían haber quedado un poco más bajitos, pero creo que están bien. Vamos a ver la imagen de referencia. No, las sillas deberían quedar un poco más bajitas, pero no es nada que no podamos solucionar. Ya vamos a terminar esta clase. Vamos a seleccionar estas sillas, las eliminamos, me quedo con una sola. Y aquí simplemente vamos a seleccionar todos estos vértices de la parte superior y los vamos a bajar un poco. Como las patas quedan un poco desplazadas, porque esto se me olvidó corregirlo cuando escalamos, vamos a seleccionar todo esto y lo desplazo un poco más para que las patas queden mejor ubicadas. Y ahora toda esta pieza va a quedar mucho mejor. Y la voy a clonar para acá 3 veces y la voy a clonar como instancia, cosa de que si hago algún cambio en alguna de estas sillas, se haga en todas. ¿Ok? Y yo creo que ahora sí, como ejercicio estaría listo. Vamos a dejar esta clase por acá y nos vamos a ver en la clase que viene, donde vamos a hacer ya todos los detalles del área de sala y cocina. Hasta luego.